La única manera de mantener al público atento a lo que queremos decir es mediante una narración cautivadora, que no solo sea entretenida, sino que produzca un aprendizaje. En esta lección aprenderemos algunas estructuras narrativas de probada eficacia, las cuales nos ayudarán a construir historias convincentes y persuasivas, que formen un lazo emocional con los lectores y perduren por más tiempo en sus memorias. Estas son el círculo de Harmon, el esquema de Greimas y la estrategia Locke. Carl Jung, célebre psiquiatra y psicólogo suizo, uno de los fundadores del psicoanálisis, acuñó el término inconsciente colectivo para designar a las estructuras de la mente inconsciente compartidas entre los miembros de la misma especie. Pensemos en las estaciones. Generaciones de humanos han contemplado por milenios este ciclo. Es probable que esa idea subconsciente de cambio perpetuo, nacimiento, transformación y muerte, sea la estructura que usamos para crear las narrativas de los acontecimientos de nuestra vida. Incluso los procesos de aprendizaje se ven sujetos a esta lógica. Por lo tanto, sacaremos una ventaja importante al momento de relatar nuestra historia si usamos algunas estructuras narrativas que han probado ser efectivas en el momento de causar impacto en una audiencia determinada basándose en la noción de estructuralismo. Existen muchas formas de denominar a las tres partes de una historia: primer acto, segundo acto, tercer acto, presentación, nudo, desenlace, promesa, progreso y recompensa. Todas designan un proceso de transformación como el que sufre un árbol a través de las estaciones. Estos tres elementos pueden subdividirse en estructuras más pequeñas que permitirán delimitar mejor el camino que seguirá nuestra historia. El círculo de Harmon. El multipremiado guionista Dan Harmon diseñó un método para escribir guiones con tramas circulares que se presta mejor para estructuras narrativas fraccionadas o episódicas. Por ese motivo, el círculo puede aplicarse no solo a nivel de macrohistoria, sino también de microhistoria. Es decir, permite establecer relatos cortos, autoconclusivos y también grandes narraciones. En síntesis, los 8 puntos del círculo de Harmon plantean el recorrido que tendrá que atravesar nuestro protagonista para llegar a un aprendizaje. Piensa en una anécdota personal que transformó tu vida al conseguir superar un obstáculo que parecía insalvable y que produjo un importante aprendizaje en ti. Ahora, fíjate en los diferentes pasos que forman el círculo de Harmon y trata de relacionarlos con los acontecimientos de la anécdota que acabaste de pensar. Te darás cuenta de que, al igual que otras anécdotas de aprendizaje que recuerdes o conozcas, todas se corresponden con las 8 etapas del círculo. 1. Un personaje está en su zona de confort. 2. Quiere algo. 3. Entra en una situación desconocida. 4. Se adapta a ella. 5. Obtiene lo que quería. 6. Pagando un alto precio por ello. 7. Regresa a su situación conocida. 8. Habiendo cambiado. O, reduciendo al mínimo el embrión de la historia, aún podría quedar así: tú, necesitar, ir, buscar, encontrar, tomar, regreso, cambio. Según Harmon, esta reducción suena como un hombre de las cavernas que te da una orden. Eso es lo que es. Como concluyó Jung, detrás y debajo de la cultura de tu cerebro hay un cerebro más viejo y simple, con mucho menos que decir y una voz mucho más alta. Una de las pocas cosas que te está diciendo una y otra vez es que necesita buscar, encontrar, tomar y regresar con el cambio. Podemos usar este método para planificar cualquier historia de la siguiente manera. 1. Tú. Establece un protagonista. 2. Necesitar. Algo no está bien y saca de la zona de confort al protagonista. 3. Ir. Cruzando el umbral. El protagonista empieza a enfrentar el conflicto. 4. Buscar. El camino de las pruebas. Nuestro protagonista ha sido arrojado al agua y ahora se hunde o nada. 5. Encontrar. El encuentro con la diosa. Es un momento para grandes revelaciones y vulnerabilidad total. El protagonista se encuentra en la parte más baja del círculo. 6. Tomar. Comprende de qué está hecho.
En este punto, el protagonista tiene que sobrevivir al conflicto que aún no resuelve. Emprende su propio camino de regreso después de haber pagado un alto precio. 7. Regreso, volviendo a casa. En esta fase, el protagonista asciende hacia la situación familiar del principio, su antigua zona de confort. El objetivo está cerca, pero el conflicto aún no se resuelve. 8. Cambio, maestro de dos mundos. En el último paso se resuelve el conflicto, con ayuda de los cambios en el protagonista y su situación general, o con ayuda del objeto o idea que buscaba en un comienzo. Si realizamos un pequeño ejercicio de reflexión, nos daremos cuenta de que todos los conflictos a los cuales nos hemos enfrentado en la vida y de los cuales hemos salido victoriosos, se pueden resumir mediante el círculo de Harmon. El esquema de Greimas. Este esquema es muy útil si queremos determinar el conflicto central de nuestro capítulo o libro. No considera a los elementos que desarrollan la trama como personajes, sino como actantes. De manera que no necesariamente sean personas las que representen la historia, sino también las emociones o sentimientos que los mueve a actuar. El esquema consta de 6 actantes, los cuales interactúan de diferentes maneras: sujeto, objeto, destinador, destinatario, ayudante y oponente. De igual manera que con el círculo de Harmon, podemos sintetizar cualquier anécdota con el esquema de Greimas, mismo que puede leerse de la siguiente manera. Un sujeto busca conseguir un objeto. Aparece un oponente que se lo impide. A su vez, un ayudante colabora con el sujeto para conseguir el objeto de su deseo. El destinador posee el objeto y se lo entregará a un destinatario, mismo que puede ser el sujeto, el oponente o un tercero. Estas relaciones de deseo, poder y comunicación son las que desencadenarán el conflicto de nuestra historia. Por ejemplo, una anécdota de aprendizaje típica. Un estudiante universitario busca graduarse y obtener su título profesional. Sin embargo, una repentina enfermedad aqueja a su madre, lo cual le impide estudiar el tiempo necesario para cumplir con sus tareas y rendir bien sus pruebas. Sus familiares le asisten para que pueda dedicarse más a los estudios, pero la situación se agrava con los días. La universidad, a su vez, como destinador, otorgará el título solo a los estudiantes que aprueben el semestre. Ahí tenemos un conflicto. En nuestro libro podemos introducir un conflicto a manera de historia y resolverlo mediante el contenido técnico y la implementación que sugiramos al lector. También podemos usar este esquema en conjunto con el círculo de Harmon para crear historias autoconclusivas que ejemplifiquen nuestro enfoque o método. Esto queda a nuestra consideración como escritores. La estrategia Locke. La última maniobra para construir una historia verosímil e impactante, la cual por su extensión no requiere de todos los pasos del círculo de Harmon, es la estrategia Locke, la cual consta de tan solo 4 puntos a considerar para estructurar la historia. L. Lead, protagonista. O. Objective, objetivo. C. Confrontations, obstáculos. K. Knockout End, resolución ingeniosa. Si determinamos estos 4 parámetros, podremos construir una historia efectiva siempre y cuando sea corta. Lo importante será cómo presentamos el conflicto y la creatividad que usamos para resolverlo. En esta lección aprendimos que el aspecto más importante de un texto que funciona tiene que ver con cuánto coincide su mensaje con la forma en que el lector potencial ve las cosas. Si conocemos bien a nuestra audiencia, estaremos realmente sintonizados con la forma en que ellos ven el mundo. Una vez que tenemos claro lo que pretendemos contar, es importante usar una de las estructuras narrativas que estudiamos, el círculo de Harmon, el esquema de Greimas o la estrategia Locke, las cuales harán sentir en el lector la seguridad de haber leído una historia que les dejó un aprendizaje valioso. Una historia bien contada creará un vínculo con la audiencia. Esto generará confianza y finalmente será más fácil persuadir al lector de nuestro llamado a la acción al final. Puedes realizar el ejercicio 1.4 en el cuadernillo correspondiente a redacción, en el cual podrás practicar la planificación de tus anécdotas usando el círculo de Harmon. Ya casi estás listo para empezar con la redacción de tu libro. Sin embargo,
¿cómo nos aseguramos de que nuestros textos sean lo suficientemente persuasivos? En el siguiente video repasaremos la importancia de explicar un tema técnico de manera creativa y la relación que como autores debemos desarrollar con el lector. Hasta aquí la cuarta lección.